Buenos días, buenas tardes ya casi, a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar, a este nuevo evento que organizamos desde la oficina CIDE de la Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas. Em, en esta ocasión, el webinar, digamos que va a tratar sobre dos conceptos muy interesantes y que tienen cierta controversia, ya sea porque no se utilizan o porque no se explotan debidamente o directamente porque no se conocen. El título de la ponencia de hoy es Iniciación a la gestión empresarial y a la gestión de la relación con los clientes, y los dos conceptos que se van a tratar, en los que vamos a profundizar, son el ERP y el CRM. Son dos herramientas ya que se consideran básicas en cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de sector y que van, digamos, relacionados directamente con la mejora de los procesos y, digamos, el seguimiento con nuestros clientes o potenciales clientes. La ponencia de hoy va a ir, digamos, realizada por la experta, la compañera Belén Hernández de Armas, perdón, experta en este tipo de conceptos. Ella trabaja en el departamento de Marketing de la empresa iTop Consulting, que tienen bastante trayectoria en este tipo de implantaciones de herramientas digitales. Y bueno, digamos que nos va a llevar un poquito el camino, ¿no? de qué significan, qué realmente repercute en los distintos departamentos de la empresa, em, digamos que cómo realmente se deberían de explotar este tipo de herramientas, ¿no? Y qué personas son las que realmente tienen que estar a cargo de ellas. Em, no le voy a dar paso todavía a Belén sin antes mencionarles que la oficina CIDE trabaja bajo el paraguas del proyecto de la red CIDE del Gobierno de Canarias. Les recuerdo que nosotros desde la oficina acompañamos, asesoramos y digamos que estamos pendientes de resolver cualquier tipo de consulta que pueda surgir en todo el proceso de la transformación digital de las empresas. Así que si después de este evento o digamos que en cualquier otro momento tienen curiosidad o necesitan cualquier tipo de resolución de consultas o un acompañamiento en algún tipo de convocatoria de fondos o presentación de proyectos, no duden en contactar con nosotros, que estaremos encantados de poder solventar cualquier tipo de estos temas, siempre de forma gratuita. Cabe digamos, destacar ese apunte. Y sin más, no le voy a molestar mucho más. Doy paso a Belén y todo tuyo, Belén, cuando tú puedas, desde que estés por ahí. No sé si me escuchas bien. Eh, Adelante. Perfecto. Buenos días. Bueno, no sé si me escuchan bien. Genial, se te escucha Perfecto. perfecto. Bueno, un saludo a todos los que están en esta mañana aquí en este webinar y sobre todo pues darle las gracias a la Fundación Laboral de la Construcción y en este caso también a la Red CIDE pues un poco por hacer que podamos estar en este evento hoy. Sí es verdad que voy a tratar de ir lo más rápido posible toda esta presentación, que ninguno se preocupe, que se la voy a hacer llegar a David para que se las pueda pasar y puedan consultarlo las veces que sea necesaria, así igual que también mis datos para cualquier tipo de cuestión que tengan dudas o lo que sea, o casos particulares que no quieran compartir y simplemente lo quieran ver conmigo, pues no hay ningún problema en ese tema. Sí es verdad que dentro de las dos partes, como he dicho, voy a ir bastante rapidito, sobre todo para centrarnos más a lo mejor en el caso práctico y que lo puedan entender. Y más que nada también por tener en cuenta el tiempo que tenemos destinado a este webinar. Y empezaré sobre todo con la parte de RP, que suele ser la más engorrosa, ¿no? La más complicada a lo mejor de entender, y luego ya pasaré con la parte de CRM. En este caso paso a compartir pantalla y aquí. Pues como he dicho, David, confírmame que se ve la pantalla. Vale, pues comenzamos, bueno, igualmente
Como hemos dicho, pues todo lo que son las herramientas de gestión empresarial. Hablaremos en este caso del software de gestión empresarial, pues el impacto que tiene el ERP en la gestión de tu empresa y todo lo que la dirección o departamento financiero de tu empresa debe conocer sobre este software de gestión empresarial. ¿Qué es lo que vamos a ver de manera muy rápida y sobre todo los conceptos? Pues qué es un ERP, de qué se compone, cómo funciona el ERP, por qué el ERP es la herramienta perfecta para la gestión de tu empresa, ventajas para las empresas en general, cómo elijo un ERP y cuál será el que más me convenga, el proceso de implementación de un ERP en la empresa, diferencias entre las empresas que lo tienen y las que no lo tienen y sobre todo la resistencia al cambio. ¿Qué es un ERP? Pues los sistemas de planificación de recursos empresariales o sistemas de gestión empresarial son sistemas de gestión de la información que integran y automatizan los procesos de una empresa. Se caracterizan por estar compuestos por diferentes módulos integrados en una única aplicación como el módulo producción, ventas, compras, logística, contabilidad, gestión de proyectos, control de almacén, pedidos, recursos humanos, etcétera, como pueden ver ahí en el gráfico. Pues un buen ERP deberá integrar todo lo necesario para el funcionamiento de los procesos de negocio de la empresa. Partiendo de la funcionalidad base imponible, deberá permitir ajustarse a los requisitos específicos de un negocio mediante la parametrización y o el desarrollo. Ejemplos de ERP muy conocidos a nivel mundial, los más destacados del mercado, pues son Sage, Microsoft Dynamics, el antes llamado Navision, Oracle o el SAP Business One en este caso. En esta presentación van a ver una serie de enlaces que la tendrán ahí donde podrán pinchar. Yo ya, como he dicho, iré una parte un poquito más rápido. ¿De qué se compone un ERP? Pues la verdad que puede tener multitud de módulos, uno por departamento o área de la empresa, siendo básicos los siguientes. En el caso de finanzas, pues se encarga de almacenar cada transacción y de su gestión administrativa, facilitando mucho la labor de las auditorías. Partes de producción, el módulo. Se encarga de los movimientos físicos de los artículos, planificación de materiales, etc. Inventario y logística, stock, almacenes, fijos de entrada y salida, etc. Ventas y marketing, interacción con clientes, trazabilidad de pedidos, estrategias de ventas y rentabilidad, precios, promociones, etc. Recursos humanos, gestión del personal, nómina, aplicación de normativas legales, repartición de beneficios, productividad, incentivos, etc. ¿Cómo funciona un ERP? Pues un ERP es un software, es decir, una aplicación informática que se organiza por medio de módulos que a su vez están conectados a distintas bases de datos según lo que se requiere para cada departamento. Finanzas, compras, ventas, logística, recursos humanos, lo que hemos comentado antes. Contiene, por tanto, diferentes partes destinadas a cada una de las diversas áreas de la empresa, que se integra solo en un único programa. Por ello, podemos decir que la característica fundamental de este tipo de software reside en recopilar y mantener disponible y actualizada la información de la que podrán hacer uso todos los sectores de la empresa en cualquier momento que se requiera. La gran diferencia de este software ERP de cualquier otro es que no solamente es modulable, sino que además es configurable hasta cierto punto. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que el ERP es el que se adaptará a tu negocio, no al revés. Es un traje flexible que se adapta perfectamente a tu cuerpo. No te hará falta adelgazar o engordar para poder ponértelo. ¿Por qué el ERP es la herramienta perfecta para la gestión de tu empresa? En este caso, las ventajas. Pues un buen ERP debe integrar todo lo necesario para el funcionamiento de los procesos de negocio de la empresa. Partiendo de la funcionalidad base disponible, deberá permitir ajustarse a los requisitos específicos de un negocio mediante la parametrización y el desarrollo. En este caso hay un breve vídeo, no lo pondremos, pero igualmente pueden acceder a él una vez que tengan la presentación. Entre sus grandes ventajas destacamos una mayor eficiencia, ya que dispone de un sistema integrado con soporte a los diversos procesos de una empresa. Al tener diferentes módulos integrados en una misma aplicación, ya no tendremos que estar utilizando gran cantidad de programas para hacer el seguimiento de las operaciones de la empresa. Menores costes y mayor competitividad derivada del mejor control y conocimiento del negocio. Mayor escalabilidad o capacidad operativa derivada de la mayor eficiencia y mayor control y trazabilidad al poder obtener información, procesarla y transformarla de forma inmediata.
Disponiendo de un sistema de gestión empresarial, la empresa pasará a tener un mayor control, conociendo en qué situación se encuentra su empresa en cada momento y poder así actuar en consecuencia. Mayor rentabilidad derivada de una mayor eficiencia. Simplemente un RP lo que te ayuda es a esa mejora de esa toma de decisiones en cada instante. Es decir, en cada momento tú conoces el estado en que se encuentra tu empresa y puedes tomar sobre todo decisiones de cara a si tienes que hacer algún tipo de variación o cambiar de estrategia de tal manera que esto te lleve una mayor rentabilidad del negocio. ¿Cómo elijo un RP? ¿Cuál será el que más me convenga? Supongo que esta es una de las grandes dudas. Desconozco si actualmente entre los asistentes de hoy hay algunos que ya lo manejan, pero si en el caso de que haya alguno que está mirando la opción de obtener una herramienta de estas características, pues es verdad que la empresa en un primer momento se enfrenta a un dilema importante, pues desarrollar un ERP propio, con el consiguiente importante desembolso económico en desarrollo y mantenimiento, o usar uno ya existente, con ahorro de costes, pero bajo la duda de la completa adaptabilidad. Es decir, desconozco si realmente ese software se va a adaptar a lo que yo necesito, a mi negocio. Vale, aquí también les dejo enlace a la ley antifraude del 2021, que sobre todo para el tema de desarrollos propios que tienen que tener una serie de características para que cumplan con la legislación. Actualmente existen muchísimas empresas que en su momento, pues el equipo informático hizo desarrollos propios a nivel interno y es verdad que esos desarrollos no han estado validados o no están conforme a la legislación vigente. Entonces, en este caso, en el 2021 pues salió esta ley donde hay que cumplir una serie de requisitos y ahí lo tiene para que lo puedan consultar. El principal inconveniente de un RP propio es el proceso de implementación, que suele resultar más lento que en el caso de uno ya existente. Al ser una solución nueva y específica, no implica garantías totales de que el resultado final sea satisfactorio, aunque las estadísticas hablan a su favor. Implica una alta especialización no solo de nuestro negocio, sino sobre nuestro propio modelo de negocio. El software nos ayudará a realizar mejor nuestras tareas, lo que nos proporcionará pues gran estabilidad. Sin embargo, solo crece a petición del propio cliente, por lo que mientras o en la empresa no se realicen peticiones de mejora, el software no evolucionará ni en prestaciones ni tecnológicamente. Pues ante el dilema, la tendencia de estos años ha sido la segunda, usar RPs ya existentes en el mercado desarrollados de forma específica para empresas adoptadas. Esto es lo que estábamos comentando. En el caso de empresas que ya lo hayan desarrollado, si nadie pide una actualización, si nadie pide absolutamente nada, con el paso del tiempo este tipo de desarrollo se queda obsoleto. Mientras que si haces, digamos, una modificación sobre uno existente, de tal manera que ese traje te lo puedan ajustar a tu medida, es verdad que ese software va a estar en constante evolución y lo que es tu negocio pues también evolucionará con respecto al software que hemos elegido. La ventaja principal suele ser la económica, ya que al ser un producto elaborado suele implicar costes más bajos a la hora de asumirlo y al tratarse de un software y asistente la implementación resulta más rápida, es decir, ya todos estos precios están implementados, están testados los software en otras empresas y en base a ello pues resulta muchísimo más sencillo tratar de adaptarlo a nuestro negocio. Por otro lado, pues ofrece también ciertas garantías, ya que se ha podido evaluar el funcionamiento y efectividad con otros clientes. Conocer las opiniones de otros usuarios y aspectos positivos y negativos de su funcionamiento ayudan a tomar la decisión por este tipo de opción. Los RP están diseñados para modelar y automatizar la mayoría de los procesos, con los que tendremos la empresa bajo control e incrementaremos la calidad de nuestro servicio y producto. Todo ello teniendo claros una serie de objetivos. Optimización de los procesos empresariales, acceso a la información, posibilidad de compartir información entre todos los componentes de nuestra organización, eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería. En este caso, ahora hablaremos de lo que es el proceso de implementación en la empresa, que suele ser lo que la gente, o en este caso los empresarios, les genera muchísimas dudas y sobre todo por, digamos, lo complejo del
del desarrollo, ¿no? Cuando se implementa pues, un nuevo ERP, las dudas más habituales de los empresarios suelen ser pues, el grado de complicación que puede haber en esta implementación. Si la empresa tiene que estar sin trabajar un periodo de tiempo, los recursos internos que tienen o que disponen para el proyecto, qué pasará con la información que tenían en el anterior sistema y si van a poder contar con ayuda a la hora de hacer el traspaso de esa información al nuevo sistema. Pues durante este proceso de implantación utilizamos una metodología que permite documentar cada fase, los diferentes acuerdos a los que se llega durante la implementación del citado proyecto, haciendo el desglose en una serie de etapas que deberán ser debidamente firmadas por ambas partes para evitar futuros problemas en la implementación. La duración de una implantación puede oscilar generalmente entre 12 y 14 semanas dependiendo de la complejidad de los procesos de la empresa, alcance del proyecto o el número de usuarios finales a los que haya que formar en el uso de esta herramienta de ERP. Normalmente siempre se hace un análisis de negocio, hay que ver exactamente qué es lo que se tiene, cómo está ese negocio. A partir de ahí se diseña la solución y se implementa esa solución que ya se ha hecho en base a ese análisis previo. Una vez que ya se ha implementado, empezamos a ver si ya está todo correctamente con los procesos que habíamos dicho inicialmente. Hay una preparación, pasaría a productivo y en ese caso hay un arranque y un soporte. Es decir, empezamos con el arranque, empezamos a funcionar con el ERP y luego se termina pues, con un soporte ante dudas y demás. Normalmente en la preparación inicial y el arranque siempre está esa formación, sobre todo para que todas las personas que estén implicadas en este tipo de implementaciones pues sepan exactamente cómo funciona el software y a qué se van a enfrentar, ¿no? Que digamos que lo conozcan. ¿Diferencias entre empresas con y sin ERP? Pues supongo que ya a día de hoy muchos de ustedes, aunque solo sea de oídas, muchos porque lo hayan utilizado o muchos porque lo hayan oído, porque conozcan a alguien que ya lo tienen implementado, pues sobre todo la gestión de la información. Un ERP nos aporta automatización al negocio, ya que nos permite que todos nuestros empleados puedan acceder a los datos compartidos sin la necesidad de realizar registros manuales. Creo que ya actualmente también es de muchos conocidos que llegas a una empresa y todos son carpetas por todos los lados, donde estaba tal papel, que no recuerdo si lo he archivado, pues con este tipo de software, todo este tipo de cuestiones se minimiza muchísimo más. La información está disponible para todos, todos sabemos dónde están y podemos acceder en cualquier momento. Otro de los puntos a tener en cuenta es la unificación del proceso. Al poder centralizar nuestra información, seremos mucho más rápidos y ágiles cuando queramos acceder a estos datos, por lo que conseguiremos un gran aumento en nuestra eficiencia. Los flujos de trabajo tan necesarios. Cuando tengamos que exportar un informe personalizado para algún tipo de presentación, el ERP facilitará el trabajo para cada trabajador, por lo que obtendremos una mayor productividad. Muchas veces también temas de asesoría, sobre todo para sacar informes, reportes, pues todo esto la herramienta te lo facilita de tal manera que en muy poco tiempo puedas tener la información y sobre todo se puedan hacer un estudio de todos esos datos. Mayor productividad. Hacer un seguimiento de las tareas permite que todos comprendan cuáles son prioritarias o cuáles requieren más tiempo, para que los equipos puedan planificar su tiempo y cumplir con los plazos establecidos. Parte de contabilidad empresarial, pues usando este sistema para integrar y analizar nuestros datos financieros, mejoraremos la productividad de los empleados y reduciremos los tiempos de espera drásticamente. Sistema modular e integrado. Entre estos procesos podemos destacar la gestión del inventario y los pedidos, contabilidad, recursos humanos o gestión de las relaciones con los clientes. Es verdad que muchos de los ERP ya disponen de un CRM integrado, de tal manera que cuando quieras acceder a cualquier cliente, tienes ahí su ficha y tienes todo lo que ha ocurrido, una trazabilidad perfecta de todo lo que ha ocurrido con ese cliente en concreto. Redundancia, que supongo que a muchísimos les ha pasado. Los datos redundantes son datos que se han repetido varias veces en diferentes sistemas, por lo que puede generar inconsistencia y confusión cuando hagamos algún tipo de análisis o informe. Es algo habitual en las empresas con múltiples ubicaciones de almacenamiento de datos y es algo fácilmente corregible utilizando una herramienta de estas características. Seguridad y acceso controlado.
Por eso la seguridad e integridad de estos datos es de gran importancia y tenemos que garantizar que solo las personas autorizadas procesen y accedan a la información empresarial estratégica. Dentro de esta herramienta, es verdad que existen un tipo de licencias que son las profesionales y luego las limitadas. Las profesionales, pues toda aquella persona o todo aquel usuario que necesite tener un control de todo el negocio. Y luego las limitadas, donde solo usuarios entran a determinados puntos para obtener una cierta información. Esto te lo permite hacer un RP por medio de esas licencias que comentamos. Automatización del negocio, pues utilizar la tecnología orientada a registrar e integrar la mayoría de los procesos de negocio. La automatización pues, ayuda a las pequeñas y medianas empresas en crecimiento a optimizar sus procesos y obtener una mayor comprensión del negocio. Gestión de múltiples procesos y tareas, pues permite planificar y controlar los procesos y recursos de negocio de una empresa. Conseguiremos que todos los datos de la compañía estén integrados y conectados. Aquí vienen otro de los grandes problemas, excusas que pone el empresario pues a la hora de cambiar de software de gestión. Pues no tengo tiempo para implementar una solución de estas características, este producto tiene un coste muy elevado y no tengo claro que lo explotemos al 100%, dudar de la capacitación de los propios trabajadores a la hora de afrontar cambios en los que intervengan las nuevas tecnologías, gestionar conflictos internos por discrepancias de interpretación, temor a la pérdida de datos en la migración de la solución actual a la nueva. Y ya luego están también las excusas que pone el trabajador, pues miedo a la tecnología, el cambio de software puede resultar traumático, miedo a la pérdida del puesto laboral por incapacidad de hacer frente a esta nueva tecnología, roces con compañeros por discrepancia de actuaciones o roles que debe asumir cada uno frente a una solución y pensar en la carga de trabajo que puede suponer la migración de datos de una solución a otra. Es verdad que dependiendo de las perspectivas de cada una de los perfiles integrados, es diferente, pero sí es verdad que se comparten un punto que es el miedo a lo desconocido. Para ello, como hemos dicho al principio, siempre hay una parte de formación. Esa parte es fundamental. Necesitamos hacernos con este software, saber cómo funciona, cuáles son todas las posibilidades que ofrece y sobre todo, pues, uno de los principales puntos en los que fracasa algún tipo de implementación de estas características suele ser porque el primer interlocutor no suele ser el mismo que el último. Es decir, una persona empieza liderando el proyecto y por lo que sea, se ve abrumado cualquier cuestión personal o a lo mejor simplemente porque deja la empresa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esa persona que tenía las cosas claras, de repente a otra persona le llega, está en medio de esa implementación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se quedan como un poco descolgados sin saber exactamente qué es lo que había antes ni hacia dónde vamos. Por ello es fundamental esa analítica previa, donde nosotros vemos qué es lo que tenemos y hacia dónde queremos ir. Delimitar perfectamente el alcance de lo que es nuestra solución a implementar. Ahora sí es verdad que les quiero contar un caso de éxito, un poco para que entiendan todo esto, ¿vale? Uno de nuestros clientes es el grupo Antonio Afonso y en su momento cuando se puso en contacto con nosotros realmente era para la instalación y parametrización de los módulos de SAP One, en este caso, que nosotros somos partner de ellos. Y en este caso, en los módulos en concreto de finanzas, contabilidad, compras, ventas, cobros, pagos, almacén, proyectos, gestión de proyectos y producción. En este caso, el control de los costes de producción. Como hemos dicho en una de las diapositivas anteriores, hay un análisis del negocio. Siempre tenemos que empezar cualquier tipo de proyecto o cualquier empresa proveedora que nos vaya a proponer la implementación de un software de estas características, se llame como se llame, me da igual si es SAP, si es Navision, sea la que sea. Tiene que haber una analítica de ese negocio, análisis de esos procesos, identificación de desarrollos que haya que hacer
inventario de interfaces, formularios, informes y una estrategia de conversión de datos. No es voy a meterlo todo en un nuevo software y a partir de ahí vemos cómo funciona. No, hay que hacer una analítica, conocer al detalle cómo funciona ese negocio y a partir de ahí empezamos a ver el diseño de la solución. Con ese diseño de la solución vemos qué es lo que tenemos que ajustar. Es lo que decíamos al principio. Nosotros tenemos este traje simplemente vamos viendo si las mangas nos quedan un poco más largas, si la pierna tenemos que subirle el dobladillo. Pues todo este tipo de cuestiones tenemos que ver exactamente qué es lo que necesitamos y lo que vamos a usar. De nada nos vale tener un software sin una estrategia y sin haber delimitado perfectamente el proyecto. A partir de ahí, una vez que ya toda esa parte la tenemos definida perfectamente, es cuando viene la parte de implementación. La parametrización, la migración de datos, diseño y desarrollo, entrega de un prototipo, plan de pruebas, integración y carga. Esto no es lo que repetía antes. Esto no es pasar a producción y empezar a trabajar con él. Hay que ver exactamente datos que teníamos anteriormente. Para ello hay unas plantillas que se pueden diseñar donde hacemos la carga, ese volcado de datos en el nuevo software. Es decir, toda la información que teníamos anteriormente no se va a perder, sino simplemente vamos a adaptarla de tal manera que se ajuste a nuestro nuevo software. Una vez que ya tenemos todo esto subido, empezamos a validar toda la implementación. ¿Todos los procesos funcionan como habíamos dicho? ¿Todo se corresponde o todo está donde tiene que estar? Sí. Volvemos a lo mismo. Hacemos una instalación en un entorno productivo, manuales de usuario, esa formación, un plan detallado de puesta en marcha y la carga de datos como tal. Es verdad que el punto fundamental, sobre todo en esa preparación final, es la formación. Por eso es por lo que les decía que lo ideal es que las mismas personas que arrancan el proyecto son las mismas que lo terminan. De tal manera que todos sepan en todo momento cómo va evolucionando ese proyecto. Y luego ya una vez que toda esa parte está validada, empezamos a trabajar y tenemos un soporte. Pues hay un informe de control de incidencia, soporte y resolución de incidencias que se producen sobre todo inicialmente cuando no estamos controlando digamos, esa herramienta y luego ya se produce ese cierre técnico de proyecto. Pues esto no es más ni menos que lo que hemos hecho con Antonio Afonso. En este caso, como estamos hablando de la Fundación Laboral de la Construcción, hemos cogido un caso que se aproxime ¿no? un poco a la temática que suelen manejar ustedes, o en este caso los negocios que están asociados a la Fundación Laboral de la Construcción. Pero realmente el proceso es exactamente igual si es para este negocio como para cualquier otro. Siempre hay que hacer esa toma de requisitos inicial, análisis previo, diseño de la solución, implementación, preparación final, arranque y soporte. En este caso también les he hecho llegar aquí pues, algunos casos de éxito que tenemos, como digo, no solo en el caso de Antonio Afonso, sino que tenemos otros casos de éxito de otros sectores, pero también un poco para que también puedan ver esos vídeos de cómo esas empresas se enfrentaron a ese cambio, ese miedo que estábamos hablando antes, pues esa resistencia al cambio, cómo la vencieron y cómo a día de hoy pues siguen trabajando con él y no solo siguen trabajando, sino que esa herramienta es escalable en el tiempo. Otra de las cosas a tener en cuenta en un software de estas características es que esta herramienta va a evolucionar con respecto al crecimiento que tenga el negocio. A mayor crecimiento, pues la herramienta irá acompañándonos, irá de la mano con nosotros, bien porque sean desarrollos específicos, bien porque las propias actualizaciones del mercado y nuevas versiones que vayan saliendo por parte de esos proveedores, pues nos vayan haciendo llegar, de tal manera que siempre todo el proceso vaya de la mano, ¿no? Y en este caso no haya pérdidas de información. Pues esto por la primera parte. Con respecto al RP, igualmente lo que les he dicho, en este caso la presentación se la
se las hará llegar mi compañero David. Y nada, y pasamos a la siguiente parte, donde ya hablaremos en este caso de CRM. Aquí. Vale. Pues simplemente en este caso, aunque ya hemos adelantado en la parte de RP que muchos RPs tienen un CRM incluido, es verdad que existen, sobre todo actualmente en el mercado, existen muchísimas empresas que ofrecen la solución como tal, que luego se puede implementar con ese software, porque muchas veces a lo mejor el propio RP, la limitación que trae el CRM es a lo mejor un CRM muy básico y a lo mejor dependiendo de complejidad de negocio, pues puede requerir de otra herramienta, de otras características. En este caso, pues hablamos de la solución tecnológica para la gestión de las relaciones con los clientes, saber exactamente qué es lo que ha ocurrido con cada uno de nuestros clientes en todo el tiempo que han estado en contacto con nosotros. En este caso, un CRM mejora tu productividad, tu competitividad y aumenta la satisfacción de los clientes. En esta segunda parte de la formación, pues los conocimientos a adquirir, pues qué es un CRM y cómo puede ayudar a tu empresa, de qué se compone un CRM, la inteligencia de cliente, sobre todo supongo que muchos de los asistentes estarán empezando a oír esto, la experiencia de cliente y demás, que se está empezando a implementar, ¿no? Digamos, teniendo al cliente como núcleo. ¿Qué aporta el CRM a las empresas? ¿Cómo funciona un CRM? Razones por las cuales las empresas, pymes, necesitan una herramienta de estas características, empresas con y sin CRM, sus diferencias y los criterios a considerar a la hora de elegir un CRM. Un CRM, pues, es una solución de gestión de la relación con los clientes, orientada normalmente a gestionar 3 áreas básicas: la gestión comercial, la parte de marketing y el servicio postventa o la atención al cliente. Concretando, pues podemos decir que una aplicación que permite centralizar en una única base de datos todas las interacciones entre una empresa y sus clientes. Todas las empresas interactúan con sus clientes a muchos niveles, con personal diferente. Cada interacción genera información sobre las necesidades y los deseos de los clientes, tanto actuales como potenciales, y su nivel de éxito a la hora de satisfacerlos. El software o la solución de CRM pues, te ayuda a llevar un control de tus actividades con los clientes, tales como reuniones, proyectos actuales y o futuros o incidencias. Además, permite administrar las tareas internas de cada empleado de la empresa, controlar el periodo de vacaciones de los mismos, entre muchas otras funciones. Por tanto, estamos hablando de que la empresa, con toda la información recopilada, va a poder mejorar la gestión de sus relaciones, tanto con los clientes como con los empleados, y cubrir aquellas necesidades específicas de determinados contextos empresariales, tomando así las mejores decisiones con la finalidad de mejorar la satisfacción del cliente. Un CRM puede ayudar tanto a empresas como a pymes y para ello destacamos que un CRM posee información centralizada en un único lugar. Es exactamente lo mismo que un RP, es decir, tienen en común que los dos tienen la información centralizada en un único sitio. Podemos acceder en cualquier momento a ella. Información digitalizada y disponible en cualquier momento y lugar. Mejora los esfuerzos de venta. Los equipos comerciales tienen la información de los clientes integrada en una única plataforma, conociendo las acciones que se le han ejecutado a cada cliente desde que lo incluimos en dicha aplicación, facilitando así la gestión comercial. Ayuda a superar a los competidores. Tener toda la información recopilada, ordenada y lista para realizar acciones nos ayuda a ganar tiempo, siendo más eficaces a la hora de prospectar en nuestra base de datos. Impulsa el éxito a aumentar las ventas, acortando el ciclo y reduciendo así las tareas administrativas que roban tiempo a la relación con los clientes. Fidelización de los clientes, un tema que muchas veces nos olvidamos. Nos han comprado y han olvidado de que me ha comprado y no trabajo esa relación. Pues tener en nuestro CRM todos los datos sobre nuestros clientes nos ayudará a una mejor comprensión y, por consiguiente, a conocer sus intereses y necesidades. También nos va a permitir mejorar nuestra relación con ellos, ofreciéndoles un mejor servicio y una atención personalizada, ya que se crearán vínculos más fuertes y relaciones de fidelidad hacia la marca.
el cliente valora ser escuchado y comprendido. Esto hay que grabárnoslo a fuego. Uno de los grandes errores que suelen cometer en la parte comercial es que yo tengo mi producto, yo vendo mi producto, yo digo las bondades que tiene mi producto, pero nadie escucha al cliente. Tu producto puede ser muy bueno, pero al igual tu cliente no tiene esa necesidad específica. Hay que escucharlo y a partir de ahí buscarle la solución que se adapte a él. Otro de los puntos o de los beneficios es que se agiliza la toma de decisiones en función de los datos registrados. Muchas veces vemos, pues, si un cliente puede estar más caliente, menos caliente, si lo vemos, si, oye, pues por la forma en la que contesta, en función a todos esos datos registrados, vamos viendo si podemos hacer hincapié, si podemos forzar un poco más la máquina, si dejamos un poco de tiempo de tal manera que el cliente pueda respirar. Simplemente con este tipo de acciones vamos viendo y vamos tomando decisiones y vamos modificando la estrategia empresarial de cara a esa comunicación con el cliente. Pues aquí ven un esquemita. Realmente un CRM pues, puede ser aplicable en sectores, hay bastantes más, pero simplemente aquí una pequeña representación, pues sectores del canal Horeca, ¿no? Hostelería, destinos turísticos inteligentes, por ejemplo, colegios profesionales, otros sectores, academia, consultoría, asesoría. Una vez que ya tenemos el sector, en este caso estamos hablando de construcción, es perfectamente aplicable. Digamos, una vez que ya hemos determinado nuestro sector, pasamos a una subcategoría donde vamos a ver dentro del sector de la construcción, podemos gestionar el módulo de recursos humanos, de marketing, de venta, de servicios, de calidad, productividad, experiencia de cliente. Y a partir de ahí, otro submódulo donde vamos viendo esas campañas de marketing, esas oportunidades de venta, esas ofertas que le presentamos a nuestros clientes, la gestión de esos proyectos que tenemos con nuestros clientes y otros módulos que puedan ser relevantes para nuestro sector. Otra de las cosas a tener en cuenta es la integración con sistemas externos que permitan el intercambio de información siempre teniendo al cliente como núcleo del negocio. Es lo que venimos hablando desde el principio. Se trata de un programa que puede integrarse con sistemas de terceros como aplicaciones de gestión y redes sociales u otras aplicaciones como ERP que hemos visto anteriormente o una tienda online en prestación, por ejemplo. Facilita la gestión de campañas publicitarias. El CRM, además de todo lo anterior, también te ofrece la posibilidad de gestionar campañas publicitarias, leads, contactos, empresas, oportunidades, ofertas, facturas y otras actividades. Y como conclusión, podemos decir que un buen CRM debe permitir ajustarse a los requisitos específicos de un negocio mediante la parametrización y el desarrollo, además de ofrecer un entorno analítico y de integración con terceros. Como hemos visto, no es más que un punto en común que tiene también con el ERP. Todo tiene que poderse ajustar a nuestro negocio, donde podamos integrarlo con otras herramientas y ya no solo eso, sino que todo ese compendio o todo ese conjunto de información nos puede ayudar a tomar decisiones, sobre todo para marcarnos el camino a seguir con nuestro negocio. Pues ¿de qué se compone un CRM? Como hemos visto ya en ese gráfico anterior, puede contener multitud de módulos, uno por departamento, área de la empresa, pues dependiendo del CRM que se trate. Pero entre los principales destacamos el de marketing, que permite a la empresa identificar quiénes son sus clientes, qué desean y cómo y cuándo. Desean realizar negocios con la empresa, ofreciendo experiencias personalizadas a través de diferentes canales para fidelizar a esos clientes. Con este módulo se pueden gestionar campañas, actividades, estrategias de venta, email marketing y control del ciclo de vida del cliente. Conociendo sus intereses podemos diseñar campañas específicas para cubrir esas necesidades que tienen esos clientes, tanto actuales como potenciales. Módulo de venta. Este módulo está centrado en el equipo de ventas de la empresa, teniendo como objetivo concentrar las fuerzas de ventas en aquellos clientes que parecen ser más rentables y permitiendo al equipo tener acceso tanto a la información de las ofertas de productos y servicios de la empresa como a la información de los clientes.
Con este módulo se puede gestionar los clientes, las oportunidades, el control y el aumento de esas ventas. Como bien me ha presentado en este caso David al empezar este webinar, yo formo parte del departamento de marketing, que no deja de ser una mezcla entre sales y marketing. De hecho, en este caso, como hemos visto aquí en el CRM, estos dos departamentos están perfectamente integrados. Es decir, yo puedo realizar acciones de marketing que se traduzcan en ventas. Y ventas que ya se han producido o que están en proceso de producirse, a las cuales yo le puedo hacer campañas publicitarias por parte de marketing en función a esas necesidades que nosotros ya tenemos registradas. Otro de los módulos a tener en cuenta es el de servicios, pues que permite gestionar lo que es la atención al cliente, el manejo de los diferentes tipos de incidencias, con las ofertas de productos o servicios de la empresa y los proyectos, así como las tareas relacionadas con estos clientes. Con este módulo pues, se puede gestionar el servicio al cliente para mejorar la satisfacción y conseguir su posterior fidelización. Es lo que decía hace también un ratito con el tema del RP. Muchas veces nos olvidamos que cuando un cliente nos compra, luego hay una parte de fidelización, hay una parte de postventa, hay que estar pendiente de ese cliente. Ya nos compró, vale, queremos que nos siga comprando. Sí, normalmente nuestros clientes, ¿quiénes son? Son aquellos que vuelven a comprarnos una y otra vez y ya no solo eso, sino que también nos recomiendan a terceros. Es por ello que esa parte de atención al cliente que siempre nos olvidamos un poco, hay que tenerla presente y sobre todo esa fidelización en el tiempo. Hay que trazar estrategias de tal manera que, digamos, podamos trabajar que digamos que el cliente se sienta confortable con nosotros, que se sienta arropado y que se sienta escuchado, que entendamos cuáles son sus necesidades y nuestros productos, digamos, que se adapten a sus necesidades. Otro de los módulos, pues el de compras, permite automatizar el flujo de trabajo de compra y gestionar fácilmente los proveedores y órdenes de compra, mejorando el rendimiento de la cadena de suministro y de inventario. Pues con este módulo se puede gestionar y mejorar las relaciones con los proveedores. También en algunos CRM podemos encontrar otros módulos interesantes como en este caso pues el de calidad que ponemos aquí, ¿no? Permite la gestión de la calidad y del cumplimiento de los estándares marcados por la norma ISO 9001 del 2015. Otro de los módulos, el de recursos humanos, pues permite la gestión mediante un sistema de control horario de la jornada laboral de los trabajadores, pues este proceso cubre tanto la parte de configuración de dicho sistema que establece las reglas por las que se regirá el fichaje, así como el uso por parte del empleado. Con este módulo se puede gestionar la jornada laboral de los empleados, control horario, vacaciones, horas extras, ausencias, etc. Otro de ellos, el de productividad, pues permite la gestión de toda la información general de los proyectos con clientes a través de la metodología Kanban y el diagrama de Gantt. Experiencia de cliente, lo que venimos comentando. Gracias a la inteligencia de cliente se puede gestionar toda la información de los clientes de la empresa, buyer persona, customer journey o ciclo de vida del cliente, gustos, preferencias, comportamientos, para posteriormente analizar toda esa información y poder lograr generar mejor experiencia y satisfacción del mismo. Lo que estábamos hablando, inteligencia de cliente, se define como el método de recopilar y analizar los detalles relacionados con los datos del cliente para poder comprender su comportamiento de manera detallada, de modo que las empresas conozcan las mejores formas de interacción con cada uno. El cliente actual tiene unas características muy determinadas. Se ha vuelto bastante más exigente. Es digital, multicanal, social, requiere una atención personalizada, tiene acceso a una mayor oferta y valora una marca según la experiencia vivida. Creo que a día de hoy, supongo que todos los que están en esta mañana aquí en este webinar, antes de hacer cualquier tipo de compra, pues normalmente se informan, ya sea vía Google, vía redes sociales, pidiendo opiniones, hacen consultas específicas a una empresa porque han visto una cierta documentación o una cierta información en una página web. Y, sobre todo, una vez que ya te he comprado una vez, ¿ha funcionado la empresa? ¿Me han llegado las cosas a tiempo? ¿La entrega ha sido correcta?
cómo ha sido el tiempo de respuesta de la empresa, cómo ha sido esa atención al cliente. Y supongo que muchos de ustedes probablemente habrán sufrido en su propia carne el que, pues, un mal comentario en redes sociales, pues porque, oye, porque yo pensaba que sí, pero era que no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que debemos conocer a nuestro cliente. Antes de que ocurra ese mal comentario, esa mala experiencia, hay que empezarla a gestionar desde el principio. Conocer a ese cliente, para ello la inteligencia del cliente. Y ante esta situación, las empresas se encuentran con diferentes retos que deben superar. Desconocimiento de las interacciones online del cliente. ¿Dónde está el cliente? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo actúa? Desconocimiento de los tipos de clientes que tienen y cómo tratarlos de forma diferenciada. Dificultad para acceder al conocimiento de ese cliente y dificultad para unificar la información multicanal del cliente. Sí, sé que esta empresa en un momento dado me llamó por teléfono, pero no sé si es la misma que ha contactado conmigo en redes. Tengo muchísima información, pero no la tengo centralizada. No sé qué es lo que ha ocurrido con ese cliente en concreto. Pues una herramienta de estas características te facilita todo esto. Como todo proceso empresarial, pues la inteligencia del cliente requiere una aplicación de una serie de pasos. Algunos de ellos tienen cierta complejidad, como pueden ser revisar la cultura para centrarla en el cliente, revisar los procesos de relación con el cliente, diseñar una estrategia con sus indicadores clave y objetivos. Normalmente, el día a día es verdad que nos come y vamos sin estrategia. Hay que buscar un cliente, sal a la calle y a ver qué te encuentra. Lanza una publicidad en redes y a ver si alguien me contacta. No, hay que trazar una estrategia y a partir de ahí ver qué es lo que queremos conseguir con esa estrategia y sobre todo medirlo. No se pueden tomar decisiones en base a datos que no se han medido. Implantar una herramienta que permita lo siguiente: recopilar de forma centralizada toda la información a lo largo del ciclo de vida del cliente, analizar esta información para conocer con detalle cómo se comporta ese cliente, actuar sobre el cliente a partir de ese análisis para lograr generar la mejor experiencia y satisfacción del mismo, diseñar tareas de ese proceso y realizar un seguimiento y una mejora continua, cosas que muchas veces implementamos esa estrategia y ya nos olvidamos de hacerle seguimiento porque no dio en el minuto 1 el resultado que esperábamos, ya nos olvidamos. No, ¿qué es lo que ha fallado? Vamos a tratar de mejorar hasta que esa estrategia vaya teniendo o vaya conformando una estructura tal que nos permita llegar a ese cliente potencial o actual. Una buena solución de CRM debería satisfacer al menos algunos de los requisitos operativos, pues proveer de un mayor alcance entre departamentos y mejor visibilidad de los datos, facilidad para añadir usuarios y líneas de negocio y sobre todo que le podamos meter nuevas funcionalidades. Un CRM debe garantizar que los empleados tengan acceso a las funciones y a la información que se adapten a las necesidades de su puesto de trabajo. Como hemos comentado, tanto el equipo de ventas como el equipo de soporte pueden beneficiarse del CRM, pero cada grupo requiere una visión diferente del cliente. Es lo que estábamos diciendo, como en el caso del ERP. Una herramienta también de estas características, en este caso un CRM, se debe adaptar al crecimiento que pueda tener nuestro negocio. De nada me vale tener una herramienta o que yo haya hecho una inversión en una herramienta que al poco tiempo se me quede corta. Debe evolucionar junto conmigo, lo mismo que en este caso el ERP, el CRM. Debemos ir los tres de la mano para que, sobre todo en esos procesos, no haya ningún fallo ni que se pierda información, evidentemente. Para permitir un enfoque transversal y eficaz del CRM, el empresario o responsable de la toma de decisiones de la empresa debe buscar una solución que proporcione funcionalidad en 3 áreas esenciales: herramientas de inteligencia empresarial, herramientas de email marketing, tanto combinadas con el marketing más tradicional como más moderno, la parte de diseño o campañas de mailing. Automatización de procesos empresariales. Una de las mayores ventajas del CRM es su capacidad para estandarizar y automatizar los procesos de toda la empresa.
Pues es por ello que, lo que decíamos antes, siempre hay que partir de una analítica previa, hay que conocer perfectamente el negocio y a partir de ahí diseño la solución. Las herramientas de flujo de trabajo eficaces facilitan la automatización y estandarización y colaboración en cada paso de los procesos del ciclo de vida del cliente. Esa recogida de datos, los datos de comportamiento son los fundamentos del CRM y ofrecen un conocimiento detallado del cliente, desde la información de contacto, sus tendencias y los hábitos de compra, la llamada del servicio de atención al cliente, hasta incluso en las cuentas de las redes sociales, casi tan importante hoy en día como sus propios números de teléfono. El software de CRM, pues por definición, permite compartir y maximizar el conocimiento de un cliente dado, de esta forma entender sus necesidades y anticiparse a ellas. Por definición, el CRM recopila toda la información de las gestiones comerciales manteniendo un histórico detallado. Una solución permite dirigir y gestionar de forma más sencilla las campañas de captación de clientes y de fidelización. Gracias al CRM se puede controlar el conjunto de acciones realizadas sobre los clientes o clientes potenciales y gestionar las acciones comerciales a partir de un cuadro de mandos detallado. Una vez que la empresa obtiene la información, con el CRM puede analizar y gestionar de forma comercial los datos para ejecutar y lanzar campañas de marketing y segmentar a los clientes en función de sus intereses. Esta frase viene a resumir todo lo que hemos dicho antes y sobre todo el departamento al que yo pertenezco, esa mezcla entre sales y marketing. Los dos departamentos deben comunicarse. Supongo que también muchos de ustedes habrán visto que el departamento de ventas en muchas empresas va por su cuenta y el de marketing va por el otro. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que todos tengan una estrategia común de tal manera que tengan ese objetivo, esa meta que cumplir y, sobre todo, todos los esfuerzos vayan destinados en el mismo camino, en conocer ese cliente y, sobre todo, en base a esos intereses, hacerle ofertas personalizadas. ¿Razones por las cuales las empresas y pymes necesitan un CRM? Escalabilidad, es lo que hemos dicho antes. No voy a leer todo lo que pone aquí, pero es lo que venimos diciendo. Debe ser una herramienta que te permita crecer al mismo ritmo que crece tu negocio. Control y trazabilidad. Debes tener un control y un seguimiento de todo lo que ha ocurrido con ese potencial, con ese cliente, de tal manera que hay que ver dónde ha fallado. En el caso de que hubiera fallado cualquier cuestión, hay que saber en qué punto falló, pues porque no se le dio la atención debida, porque la llamada que se hizo no fue suficientemente aclaratoria, faltó una reunión de por medio. Todos esos datos te van a permitir tomar decisiones. Tienes acceso inmediato a toda esa información, tanto en un portátil, tanto en un ordenador de sobremesa como en un móvil. Simplemente puedes tener ese CRM en una app, lo puedes tener en una página web, de tal manera que, imaginemos que un comercial está en la calle, simplemente teniendo esa herramienta lo puede llevar en la propia mano. Ve exactamente, oye, ¿qué es lo que hemos hecho con esta empresa? Me encuentro delante de ella, veo que es la empresa tal, ¿la tenemos registrada? Sí, bueno, pues en el pasado puede ser que algún trabajador estuviera trabajando, no estuviera trabajando. En ese momento, oye, pues mira, pues en el 2015 el comercial tal le hizo una visita, ya actualmente ese comercial no está, pero esos datos siguen registrados. Eso es esa trazabilidad y sobre todo ese acceso inmediato a esa información valiente, sobre todo eficaz en el momento en el que ese comercial está delante. Esa primera toma de contacto, esa rotura de hielo que se produce en esa puerta fría, se te puede facilitar mucho si ha habido un contacto previo, independientemente de que no te haya comprado y demás, pero es verdad que a lo mejor en el pasado, oye, pues hubo una oportunidad que no salió adelante, pero sí es verdad que estuvieron interesados en una cierta temática. Puedes seguir esa línea. Oye, finalmente en el 2015 estabas interesado en hacer este tipo de proyecto. ¿Cómo quedó eso? ¿Lo llegaste a implementar? ¿Lo llegaste a hacer? ¿Lo dejaste pendiente? ¿Lo quieres volver a retomar? ¿Necesitas una actualización de ese proyecto? Eso te da pie, sobre todo a nivel comercial, a poder seguir o, digamos, continuar en el tiempo con esas conversaciones con ese posible cliente.
Y todo ello pues te lleva a una reducción de costes y una mayor competitividad. Nuestros comerciales serán más eficientes, con lo cual las visitas durarán bastante menos y simplemente vamos a tiro hecho. Analizamos esa empresa antes de ir, vemos qué es lo que queremos de él, qué es lo que le hemos hecho en el pasado o hasta cierto punto, qué es lo que hablamos en ese pasado con ellos. Y a partir de ahí hilamos una nueva conversación. En este caso, pues también te mostramos las principales diferencias que existen entre aquellas empresas que han integrado esta tecnología y aquellas que todavía no lo han hecho. Debemos aclarar que existe desconocimiento de lo que es capaz de hacer un CRM y el enfoque que tiene, ya que se cree que solo es útil para unas pocas empresas, cuando en la práctica puede llegar a integrarse en casi cualquier negocio, independientemente del tipo o tamaño. Me da igual exactamente el sector al que pertenezca. Está gestionando clientes o personas interesadas en un producto, en un servicio que yo ofrezco. Simplemente gestionas todas esas relaciones que se han gestionado o se están produciendo en este momento. Otra de las cuestiones también que nos beneficiamos con un CRM, pues el aumento de la eficiencia y la mejora de la red de comunicación. Contar con un sistema de CRM va a permitir a la empresa tener en un único lugar accesible desde todas las oficinas la información de un cliente. Sin embargo, el no estar en este sistema pues va a obligar al cliente a acudir siempre a una misma oficina, por tanto estamos hablando de integrar integrar el CRM nos permite incrementar la eficiencia de esa empresa, además de mejorar la red de comunicación empresarial. Es lo que estábamos hablando, ya tenemos todo eso metido en la base de datos, queremos hacer una campaña específica, todos esos datos ya los tenemos introducidos en nuestro sistema. Simplemente podemos hacer un filtrado por SENAE, por localización, no sé, cualquier tipo de criterio que creamos conveniente para, en función a esos intereses de esos clientes, ver a quiénes tenemos que destinar una campaña y a quiénes otra. Reducción de gastos y automatización de procesos. Pues dado que toda la información está centralizada en un único lugar, base de datos, se evita la creación de un espacio físico dedicado a archivar únicamente información de los clientes a su interacción con la empresa, envíos de cartas, recibos y demás, evitando sobre todo esa aglomeración de carpetas, archivadores que nos encontramos en cualquier tipo de empresa, ¿no? Cuando sobre todo a la hora de buscar información sobre algo en concreto. Además de poder automatizar ciertos procesos, se pueden, como pueden ser la generación de los recuerdos de envío de un cliente específico para su impresión o incluso enviar correos electrónicos personalizados a determinados clientes según la necesidad, todo ello de forma automática, de manera que no se necesitaría que un empleado estuviese permanentemente pendiente de ello. En resumidas cuentas, hablamos de un ahorro importante de los gastos y de la automatización de muchos de los procesos de nuestro negocio. Un tema a tener muy en cuenta, mejorar la relación empresa-cliente. Cada cliente es diferente. Esto es un hecho que no se puede negar. Una de las utopías empresariales siempre ha sido el poder tratar a cada cliente de forma personalizada y acorde. Sin un CRM, cada vez que un empleado en una oficina atendiese a una persona tendría que realizar una serie de preguntas para saber cómo tratarlo, para volver a identificar cuáles son sus necesidades y así poder satisfacerlas. Sin embargo, pues lo que hemos comentado, con un CRM, pues esto no es necesario, ya sabemos qué es lo que ha ocurrido con ese cliente cuando nos ha venido ahí a visitar en anteriores ocasiones. En este caso, el ejemplo más evidente es una relación entre empresa-cliente individual, una persona o una empresa-empresa, con las diferentes entidades bancarias. Un cliente individual normalmente solo necesitaría enviar una carta, por lo que va a una oficina y hace una gestión, mientras que una empresa podría necesitar hacer un envío de cientos o incluso miles de cartas al mes, por lo que se pueden acordar con correos que cada semana envía un empleado para recoger esas cartas con un vehículo de empresa. Este empleado luego las distribuye a las oficinas correspondientes. Pues esto permitiría que se pueda mejorar drásticamente lo que es la relación que se establece entre la empresa y sus clientes. Volvemos a lo mismo, toda esa digitalización y todo ese ahorro de costes y de tiempo, oye, pues lo veremos redundado en nuestro negocio. Aumento de la productividad y del funcionamiento de la empresa. Tener la información de un cliente accesible siempre es una ventaja y gracias al CRM esto es posible. Cuando un empleado, por ejemplo, en medio de un reparto se da cuenta que la dirección que figura en el envío no pertenece a la de la persona en cuestión, pues el empleado de un terminal móvil podría enviar una notificación para alertar de esto y que en un futuro pues esto no vuelva a ocurrir, evitando así esas pérdidas de tiempo y dinero.
En las empresas donde no existiese un CRM, pues esto no sería posible. Los siguientes envíos continuarían sin llegar a su destino, provocando, entre otras cosas, un aumento de gasto y el descontento e insatisfacción del cliente, que es lo que no queremos. Volvemos al punto anterior, con un CRM podemos disminuir los gastos y aumentar la productividad de los procesos y el funcionamiento de la empresa. Criterios a considerar, sobre todo a la hora de elegir lo que es un CRM. Tener unos objetivos predefinidos. Conocer esos requisitos iniciales que hemos comentado, esa integración con otras tecnologías que ya tengamos, ver esa posibilidad de poderlas integrar. Si tanto nuestro CRM como la otra herramienta que tenemos, en este caso, como hablábamos antes del ERP, se integran perfectamente para que no se pierda información. Y sobre todo, presupuesto para su implementación. Es muy común intentar conseguir un CRM que sea capaz de todo, cuando esto en la práctica se puede convertir en algo muy costoso y que además tenga multitud de opciones que no nos serán útiles. Debemos cerciorarnos que la empresa a la que adquiramos este CRM, aparte de la implementación que hemos dicho antes, nos asegure un mantenimiento ante posibles incidencias, así como la formación necesaria a nuestros empleados para que puedan manejar con mayor facilidad la aplicación. El CRM adecuado, nuevamente, no es el que más funciones tiene, sino el que más necesitamos para nuestras tareas diarias. Es volver a configurar ese traje a medida en función de los procesos que tenemos en nuestro negocio. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, pues que sea intuitivo y sobre todo sencillo de utilizar. En ocasiones cuando se utilizan CRM complejos con gran cantidad de módulos, en la práctica se traduce que lo utilizaremos de manera menos ágil y por tanto desaprovecharemos la ventaja de utilizar este tipo de herramientas. Involucrar a los empleados. Ya serán ellos los que van a utilizar este tipo de herramientas. Entonces hay que meterles esa cultura de, oye, necesitamos tener este registro y necesitamos tenerlo todo actualizado de tal manera que esa sea nuestro punto de referente a la hora de ir a consultar cualquier tipo de información. Por eso es importante que se forme también en el CRM a aquellas personas que lo vayan a utilizar, así como hacerles parte del proceso dándoles la oportunidad que opinen y valoren acerca del CRM. Y en base a estas sugerencias, ir acotando cómo tiene que ser finalmente este tema, este sistema. Adaptación del CRM, pues se debe adaptar a nuestras necesidades, pero además debe también estar listo para que en caso de que nuestra empresa crezca, como hemos dicho, o tenga cambios en un futuro, pueda añadir diferentes módulos sin ningún tipo de dificultad. En este aspecto, pues una solución cloud será siempre más recomendable. Después de este análisis tendrás las pautas necesarias para poder elegir el CRM que pueda ser más beneficioso para tu empresa. Aquí ya, finalizando lo que es la parte más teórica como tal, en la presentación van a tener una plantilla gratuita, en este caso la he elaborado yo personalmente, no es más que una hoja Excel muy sencillita, donde simplemente haciendo una serie de cambios y adaptándolo a cada uno a su negocio, pueden, digamos, tener una primera toma de contacto con lo que sería una herramienta de estas características. Es verdad que no está totalmente automatizado, pero bueno, si inicialmente no han manejado, no han utilizado una herramienta de estas características, pues oye, por lo menos nos podemos ir iniciando, vemos exactamente cómo es un módulo de contactos, cómo es el módulo de empresa, cómo se hace la gestión de esas oportunidades, cómo podemos ver que en esa hoja que está medio automatizada, entre comillas, vemos si un comercial nos es más rentable que otro, vemos cuánto se ha vendido o cuántas oportunidades han generado en un periodo determinado, en un mes. Vemos de todas esas oportunidades cuántas han llegado a buen término, cuántas se han perdido. Pues simplemente, ya digo, una iniciación a una herramienta de estas características. Se las dejo también ahí para que puedan hacer uso de ella y trasteen, cambien. Y igualmente, en la presentación van a tener tanto mi número como mi correo, pues para dudas que puedan tener, tanto con la parte teórica como en la prueba de, oye Belén, que me he descargado la plantilla y resulta que esto no lo entiendo, no lo veo claro o no realmente entre la parte teórica y la parte práctica no veo mucho la conexión. No hay ningún problema, les resuelvo las dudas que tengan sobre este tema. Y en este caso, el caso de éxito,
no tenemos específicamente del sector de la construcción, sí tenemos otros, pero bueno, en este caso a lo mejor le sonará un poco este centro de formación, que pues en su momento nos llamaron para la implantación del CRM, pues logrando con ello mejorar la gestión y control de los procesos relacionados con los usuarios, profesores en cuanto a los cursos activos y subvenciones asociadas. Y realmente con ellos lo que hicimos fue la creación de un módulo de subvención, pues datos del módulo, nombre, tipo de subvención, importe de la subvención, gastos, directo, indirecto, otros gastos. Las subvenciones pueden ser otorgadas para más de un curso, pues pestaña de documentación asociada, creación de módulo de profesores, pues datos de ese módulo, el nombre del profesor, los profesores que los crean y los asignan a una serie de administrativos que estaban trabajando en el centro, creación del módulo de contrato, pues datos de ese módulo, pues información del empleado, categoría, departamento, horario, centro, isla, fecha de alta, baja, tipo, en este caso si es un laboral, si es un autónomo, casillas de verificación para saber si se ha enviado, recibido o finalizado con la gestoría, el módulo de creación de empresa, datos del módulo, pues en este caso las empresas, los CIF, las empresas se relacionan con el módulo de contrato. Con todo esto lo que quiero decir es que en este caso, estos módulos que se han ido implementando ha sido en base a esa analítica que tanto en RP como en CRM hemos ido comentando. Yo creo los módulos en función del negocio que tengo delante. No es adapto el negocio a los módulos que tengo yo en ese CRM. Miramos exactamente los procesos que intervienen en este negocio y a partir de ahí te defino esos módulos. Se podrán llamar módulo de subvención, pero a lo mejor resulta que es un módulo de venta. Se podrá llamar módulo de profesores. No es el módulo de profesores, son los contactos, son los proveedores, son contratistas. Pues en este caso lo vamos adaptando a cada uno de esos negocios. Creación de módulos de otros gastos, pues datos del módulo se relaciona con el módulo de curso. En él se gestionan los tipos de gastos al curso, gastos indirectos, arrendamientos, otros gastos, alquileres, compras y demás. Comprobación de gastos, gestiones de roles, informes asociados al módulo de contratos, informes de subvenciones, alertas, ventana / módulo con lógica de prorrateo, formato impreso. Vale, todo esto lo que estamos comentando es que todos esos módulos, lo mismo que en esta plantilla gratuita que les he comentado, los van a tener de manera automatizada, pero en una parte muy básica, muy básica. En un CRM, simplemente atendiendo a esos módulos, pueden estar interconectados, de tal manera que yo, cuando requiera, por ejemplo, un informe, necesito que en ese informe me diga: quiero que me cojas el dato del módulo este, el módulo este y el módulo este y me lo refleje en un informe, de tal manera que ese informe me permita una toma de decisiones. Es por ello que lo que hemos venido diciendo, que en esa analítica previa debemos exactamente conocer qué es lo que se espera de un CRM, tener muy claro un objetivo, qué es lo que queremos conseguir y sobre todo pasar luego a ese diseño de la herramienta. Pero fundamental, conocer el proceso. En este caso también les hago llegar, tendrán esos casos de éxito de CRM y nada, en este caso creo que más o menos, sé que he ido bastante rápido, pero bueno, he intentado más o menos ajustarme para que en el caso de que ahora queden preguntas por responder o en algo en lo que yo les pueda ayudar, pues que me comenten sin problema. David, no sé si sigues por ahora. Hola, Belén. Sé que he ido bastante rápido, pero más que nada por intentarnos ajustar al tiempo, luego ya conocer casos en concreto. Si me quieren comentar algo, no tengo ningún problema. Datos por correo, por llamada, por lo que ellos crean conveniente, si yo les puedo, independientemente de que sea a nivel ITOP o sea a nivel Curie Platform, que es nuestra plataforma, me da igual. Preguntas genéricas, tampoco tengo ningún problema en responderlas.
Genial. A ver, yo simplemente a los que están ahora como asistentes, si quieren poner algo en el chat está abierto para cualquier tipo de consulta. También hemos puesto, digamos que tu correo para que quien quisiera lo formulara por esa vía y sí, es verdad que nosotros también por vía interna también aquí en la fundación tenemos, pues bueno, 2 o 3 preguntitas. Entonces, te las voy lanzando y tú ya vas, Perfecto. digamos que analizándolas primero y luego ya. Nada, yo te digo, mira, yo las ordené por aquí un poquito por encima y te comento. Te enlazo realmente la primera con la segunda, que van casi unidas, ¿no? O sea, la primera sería quién lleva a cabo el proceso de selección de la solución y quién llevaría también a cabo el seguimiento o el control de la implantación, ¿vale? Vale. Básicamente que, claro, estamos hablando que, por lo menos en nuestro caso, ¿vale? Yo planteo nuestro caso, que no lo extrapolo a todo, ¿no? La gran mayoría de las empresas que solicitan información a la oficina CIDE son pequeñas empresas, ¿vale? Entonces, no tienen grandes departamentos o muchos departamentos, sino que al final se centraliza prácticamente todo en 1, 2 departamentos o todo en el CEO o digamos que en el director, ¿no? Entonces, o el empresario o la empresaria, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que va por ahí los tiros, ¿no? De quién es Vale. el que realmente lleva esa labor de selección, ya no del proveedor, sino de la solución que encaje y de la implantación, ¿no? ¿Quién lleva a cabo todo eso? Hombre, normalmente te respondo ya, te digo, independientemente de que sea el nivel mayor o menor el tamaño de la empresa sea mayor o menor, Ujú. te cuento nuestro caso en particular, ¿vale? En este caso, Genial. nuestro caso en particular, normalmente, sobre todo en temas de CRM, suele ser siempre el del departamento comercial que no tiene nada y de Ujú, repente llega a nuestra página y dice, ay, esta gente tiene pues algo que me puede ujú. ayudar a mí a llevar un control de esos clientes. Esa plantilla gratuita que les he comentado a los asistentes hoy, normalmente se suelen descargar eso. Y entonces es cuando empiezan a ver y te llaman y te dicen, oye, he visto la plantilla, pero necesito un grado más de automatización. Y sobre todo, luego empieza la parte más complicada. ¿Cuánto cuesta? Claro. ¿Y cuánto cuesta? Porque no depende de ellos, depende de ese SEO, de esa Ujú. dirección, que es el que va a aportar ese dinero, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es cuando empieza esa negociación. Lo ideal, lo que he dicho, la misma persona que empieza tanto en RP como en CRM tiene que ser la misma. No podemos estar cambiando primero porque luego, a mitad del proceso, llega otra persona que no sabemos quién es, no sabe lo que se ha hablado y a mí no me gusta lo que hablaba el otro porque era el otro. Entonces, ese tipo de inconvenientes hay que hacerlo. ¿Cómo nos evitamos ese tipo de inconvenientes? Pues oye, busco a gente que ya lleve un cierto tiempo con nosotros, que esté liderando alguna parte de un proyecto o algo así dentro de la empresa y que conozcamos que va a tener una cierta continuidad. De tal manera que no vamos a poner a la persona que acaba de llegar porque, primero porque no se va a hacer cargo o no se va a ser responsable y sobre todo por desconocimiento muchísimas veces, yo en eso no me quiero meter ni sé lo que se estaba gestionando. En departamento o en empresa ya un pelín más grande suele ser la parte más, tienen un departamento a lo mejor informático Ujú. y ese responsable de informática junto con director financiero, como hemos dicho antes, o SEO de la empresa, ahí es cuando van en conjunto. Ya digo, en estructuras más grandes, la parte del departamento de informática y la parte de SEO, gerente, que son los que van a intervenir en esa gestión empresarial, en ese control de esa contabilidad financiera y demás. A pequeña escala, el SEO, el gerente, el dueño de la empresa, ¿vale? Y a partir de ahí, pues eso, director comercial o persona que lleve ya cierto tiempo con la empresa, ¿no? Y que veamos que su trayectoria no se va a ver limitada, entre comillas. Aunque, bueno, evidentemente todo puede pasar, pero sí es verdad que buscamos una cierta seriedad. Y otra de las cosas importantes a comentar, que muchas veces me lo preguntan, ¿por Ujú. qué fracasa el éxito de un CRM o de un RP? Volvemos a lo mismo. Esa implicación de esos perfiles que han ido asociados a esa implementación, bien porque los datos no se hacen como se tienen que hacer, bien porque ese registro de actividades en un CRM
Vamos a ver, aquí no hay una varita mágica No, no. que te Hay diga, muchos factores además que voy a intervienen en meterlo ese. todo y me va a entrar todo por ciencia infusa, me va a entrar todo, ¿no? en el sistema. No, hay que tomar un cierto tiempo para hacer ese registro, para Exacto. depurar esas bases de datos, para saber que esos datos realmente están correctos. Pero es verdad que una vez que ya tienes esa base asentada, a partir de ahí el trabajo se facilita. ¿Qué ocurre? Que volvemos a lo mismo. Si tú no estás con un proveedor adecuado de esa solución, no te da la formación específica, no te dice ese seguimiento que tienes que hacer y demás, pues eso, volvemos a lo mismo. Fracasas por ese tipo de cuestiones. Pues sí. No, además te decía, hay muchos factores también que intervienen. El factor humano es uno de ellos, evidentemente, y la solución, la forma de trabajar también de la empresa, ¿no? Todo lo que lleva, cómo lo ha hecho de aquí para atrás y bueno, esa Mira, gestión. si me permites un inciso en lo que está diciendo Ujú. Charo en el chat, Sí, resume lo que acabo tal de cual, decir. En mi tal caso he cual. participado en varias implementaciones, tanto de CRM como de RP, entonces la principal barrera para una implementación y rodaje rápido y eficiente es que son los propios Alimentar los trabajadores los que datos. tienen que alimentar la base de datos. Si una base de datos está mal trabajada, Sí. da igual lo que hagas, da igual que tengas el mejor CRM del mercado, que eso no va para ningún lado. Ujú, Entonces, eso tenemos que interiorizarlo y hay que tomar una serie de tiempo en mejorar esa base de datos. Si no, esas campañas de marketing, todo lo que queramos hacer, ese registro. ¿Qué le dijiste tú a la empresa tal? Pues no lo sé, pues yo no me acuerdo. Pues eso lo visitó uno que ya no está aquí en la empresa. Me da igual. Si en su momento ese registro estuviera, yo sé lo que ha ocurrido con ellos. ¿Vale? Entonces, claro. es por eso cuando yo te digo, ¿por qué fracasa este tipo de soluciones? Pues por eso, porque no se implican. No Ujú. porque la herramienta sea mala, ni muchísimo menos, sino por esa implicación. Sí, sí, está claro. El factor humano al final siempre lo decimos todos, ¿no? Que en esto de la transformación digital al final, si no la principal, una de las mayores barreras que nos podemos encontrar, ¿no? Te formulo otra preguntita, ¿te parece? ¿Vale? Venga, perfecto. Venga, tengo otra por aquí que es si todos los ERP son escalables. A ver, volvemos a lo que decíamos antes. Ujú, Tú puedes llamar RP a un RP que sea un desarrollo propio. Sigue ujú, siendo un claro. RP. ¿Eso es escalable? La experiencia nos demuestra que no. ¿Por qué? Ujú, Por lo que lo te decía. Inicialmente, tú tienes, digamos, el departamento ese informático que en su momento o implementaron la solución, una que con el tiempo no se ha ido actualizando. Entonces, ¿ha evolucionado con tu negocio? No. Normalmente es verdad que, sobre todo ya en base a esos errores del pasado, muchos del mercado ya digamos, te acompañan en tu crecimiento. Y es verdad que esas actualizaciones te van facilitando esa parte. ¿Dónde viene el problema? En esos desarrollos propios. Que ujú, intentas arreglarlo con un desarrollo y luego volvemos a lo mismo. Lo que dejo en ese enlace de esa ley antifraude de, oye, esto tiene que estar al día. ¿Tú cumples con esos requisitos que dice la ley? No. Pues lo mismo es hora de actualizarlo. Tengo, por ejemplo, un CRM súper moderno y tengo un RP del año María Castaña que lo puso mi jefe hace no sé cuántos años. ¿Se pueden implementar? No. Aún haciéndole desarrollo, ¿por qué? Porque no son compatibles. Entonces es por lo que volvemos a lo mismo. Casi todas las soluciones del mercado es verdad que ya van enfocadas a esa escalabilidad. sí. Tenemos un comentario también en el chat. Mi experiencia es la dificultad en sincronizar automáticamente la base de datos del CRM con la base de datos del software de gestión utilizado por la empresa. Si no Claro, se hace, el CRM crea una segunda base de datos e implica doble grabación de datos. Exactamente, claro. claro. Eso es un... Es lo que estamos diciendo. Yo tengo un software por un lado, pero Ujú, cuando yo, independientemente de que tenga primero un CRM y luego quiera implementar un RP, o al contrario, o sea, yo tengo que ver qué características tiene este y qué características tiene este. Y a partir de ahí ver esa posible integración. Pero antes de integrar nada, o sea, yo primero tengo que conocer qué es lo que hay detrás de exacto. uno y de otro, cuáles son las APIs de uno, las APIs de otro, ver los requerimientos de ese sistema y a partir de ahí ver cómo puedo integrarlo. Porque al igual me interesa poner un RP con un CRM muy sencillito y parto con eso solo. Me Ujú, olvido de lo demás, creo esas plantillas que hemos dicho antes, importo esos datos y para adentro.
¿vale? Pero es Total. verdad que tenemos que ver exactamente cómo lo tenemos. Vale, te digo otra preguntita más, ¿vale? ¿Vale? Son y Venga. 23, nosotros tenemos el evento hasta las y media, aprox, si terminamos un minutito antes, un minutito después, pues tampoco. Perfecto. Mira, otra preguntita por aquí, básicamente va enfocada un poco, yo creo que sé por dónde va también, pero bueno, sí existen ERPs específicos según para qué sectores o empresas o tipo de empresas. Sí, evidentemente. De hecho, dependiendo de cada proceso productivo que pueda tener cualquier tipo de empresa, es verdad que hay software específicos que a lo mejor no son tan conocidos como un SAP, como un Navision, no sé, como un Sage, pero sí es verdad que hay algunos que son específicos. Mi recomendación, antes de mirar una herramienta de estas características, implementarla en cualquier tipo de negocio, me da igual de lo que sea, Ujú. tengo que hacer una analítica previa. Exacto. ¿Qué es lo que se menea en el mercado? Si conozco a alguien en otro sitio, oye, tú que trabajas en esa empresa, ¿qué es lo que usas tú? Pues esto. Pues mira, a mí me falla en esto, me falla en no sé cuánto, me falla en tal. A partir de ahí es cuando empiezo con esa recopilación de toda esa información, es cuando yo empiezo a ver exactamente por qué me tengo que definir. Pero no al revés, no, es que como SAP o Sí, sí, Navision sí. o el que sea es el más guay, yo tengo que tenerlo. Para adentro, No, sí, exacto. No, 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 ese no. traje a lo mejor no va para tu cuerpo. Ujú. Entonces, eso es lo que tienen que ver principalmente. No, incluso los RP también que son específicos para según qué sectores o empresas, ¿no? Al final siempre nosotros también decimos que, bueno, que se hagan todas las demos que se puedan hacer, todas, que las hagan todas, Y porque todo lo sí, sí, gratuito sí, que te lo ofrezcan, tú cógelo. exacto, Y luego ya exacto, vemos. exacto, es prueba y error, al final tienes que probarlo todo y bueno, testearlo de la mejor forma posible, ¿no? Venga, unas preguntitas más nada más antes de terminar. Eh, Esta va más bien por el tema presupuestario, que tú lo has comentado ya varias veces, ¿no? Y no va sobre la inversión inicial, sino una vez implementado, ¿cuál sería la estructura de coste de este tipo de Claro. soluciones? Ese tipo de, es lo que te decía, normalmente un RP, por ejemplo, en el caso del RP es bastante, el coste es bastante más elevado que un CRM, ¿vale? Ujú. Pero en este caso hay que ver exactamente qué es lo que necesito y a partir de ahí volvemos a lo mismo. ¿Todo el mundo tiene que tener acceso a esa información? No. Muchos de los RP, de estos que he comentado antes, trabajan con esas licencias. Una licencia Ujú. profesional que te da acceso a todo es bastante más cara que a lo mejor una licencia limitada, donde solo accedes a según qué tipo de cosas. ¿Todos tienen que tener todo? Es otra de las preguntas que te van a hacer cuando Claro. estés implementando una solución. A partir de ahí es cuando vas a ver exactamente ese ajuste a tu negocio, ¿vale? Ujú. Muchos de estos, sobre todo de estos RP, igual que los CRM, van por número de usuarios. Licencias, en este caso, SAP, el que sea, Microsoft, Dynamics o la que sea, van con ese tipo de licencias y en el caso de los CRM van por número de usuarios. Ujú. Normalmente suele ir por bloques de usuarios, pues de uno a tal, oye, pues tiene un Exacto. coste, de uno a cual tiene otro. Otra de las cosas que no se preguntan, el mantenimiento luego anual en la implementación es una cosa, luego existe un Claro. mantenimiento anual, un soporte de incidencia. Ese tipo de cuestiones también tienen que ver si ese proveedor te lo puede dar, si no te lo puede dar. Entonces, es otro de los criterios a tener en cuenta. Lo que está claro y lo que quiero que se quede hoy es que una solución de estas características, ya sea RP o CRM, hay que pensárselo muy bien porque la inversión no es baja. Entonces, hay que saber exactamente en qué se invierte. Esa herramienta gratuita, explótenla, pruébenla. Lo que les he puesto ahí, esta hoja Excel, es una hoja Excel sencillita, pero ya te da un conocimiento aproximado de lo que te puede explotar el mercado. Y a partir de ahí veo, estoy capacitado, me puedo apañar solo con esta hojita inicialmente y de aquí a un año, 2 años, oye, que mi negocio pegue Exacto. no, el lanzamiento. Oye, ya puedo pasar a esto. A partir de ahí, ya yo habré trabajado con esa hoja, ya sé lo que es un CRM y puedo definirme exactamente con qué proveedor creo que me puede interesar más o menos trabajar. Ujú. Localización del proveedor. Muchos localizan el tema de la península. Luego el proveedor no está porque el horario no es el mismo. Claro.
Otro de los inconvenientes a tener en cuenta, que oye, que no me contesta, que le mando un correo y no me dice nada, que esto no va, que pues ese tipo de cuestiones son las que tienen que también tener en cuenta. El tema de los proveedores también es un mundo, ¿eh? Esto, Esto hay es otra charla tantísimas aparte. soluciones, tantos proveedores también que al final es un mundo y efectivamente es un tema un poco, no sé si diría turbio, pero casi. Entonces, sí, es verdad Sí, que es un tema aparte. Una última, si te parece, que tengo por aquí, que ¿vale? quizás es un poco más, digamos, por no decir de cierre, un poquito más compleja. Es verdad que, ¿cómo cuantificar el retorno de la inversión? Ojo con esta, ¿no? Es un poco... Si es muy complicado, sobre todo hay que ver exactamente, volvemos a lo mismo. No es tener una solución por tenerla, porque es la Ujú, mejor del mercado y yo soy el más guay. No, hay que ver exacto, exactamente en cuánto tiempo. Para ello, sobre todo cuando vas a implementar una herramienta de estas características, tienes que ver o hacer ese análisis previo de qué es lo que voy a hacer qué es lo que quiero conseguir. Y a claro, partir de ahí, cuánto en tiempo me va a rentabilizar, digamos, o cuánto me voy a ahorrar en ese tiempo. Si siguieran las mismas condiciones en un año, oye, ¿cuánto me gasto en un año en esto? Tengo esta serie de gastos. Este gasto es mayor, pero volvemos a lo mismo. Para eso hay estudios que miramos exactamente las características de la empresa y vemos exacto, exactamente ese retorno de esa inversión en función a usuario. A lo mejor no me interesa darlos de todos de alta, me claro, interesa tener dos. Bueno, pues a partir exacto. de ahí y luego ya lo voy escalando en el tiempo. Esto Sí, es una pregunta un poco... es un poco compleja. Yo quizás aquí Sí, simplemente, si me permite, simplemente por añadir algo, ¿no? No todo el mundo, pero sí es verdad que es algo que yo sí tengo muy presente y gente que también muy cercana que conozco también. O sea, una cosa es también hacer tu planificación de transformación digital, ¿no? Y marcar tu hoja de ruta con tus indicadores clave y demás, que puede ser algo tan, digamos, general, ¿no? Como implantar un ERP, ¿no? Está claro. Pero es verdad que tiene que haber otra hoja de ruta, tiene que haber otro plan, ¿no? Que es un plan de implantación realmente, ¿no? Y ahí tienes que tener tú, evidentemente, en base a esas conversaciones que tienes con tus departamentos, con tu personal y demás, pues tienes que tener también o definir esos indicadores clave que vas a conseguir específicamente para, o para con el uso de ese CRM o ese ERP, ¿no? Una cosa es la hoja de ruta con unos KPIs un poco más generalistas y otra cosa es realmente el plan la estrategia de implementación, ¿no? Que tiene que de ser hecho, mucho más de hecho, específica en ese de sentido. hecho, de todas maneras, para que lo puedas entender, nosotros, Ujú, en este caso, basado en nuestra experiencia, ¿vale? Nosotros siempre hacemos una toma de requisitos inicial donde yo te puedo dar una visión global, claro, aproximado en función a los datos que yo he tomado, tengo esa toma exacto. de requisitos inicial. Pero es verdad que una vez que tú me dices, oye, mira, en base a lo que yo he tomado, la estimación es esta, que luego puede variar, ¿vale? Pero es verdad que luego cuando se va a hacer ya digamos, el proyecto en sí, es cuando ya pasamos a esa parte más específica, donde ya yo empiezo a Ujú, ver si lo que se había dicho antes es que era así, pero bueno, hay que limarle digamos, esos ajustes que vamos a ir haciendo, esas rueditas, ¿no? Que vamos a ir moviendo de tal manera que eso empiece a ir encajando. Entonces, esto no es un proceso de yo me entro en una página, me descargo el rollo pago 200 euros al mes y ya tengo un mm, software y soy súper guay. total. No, esto no funciona así. Y si lo estamos pensando que es así, estamos equivocados. Esto tiene que ser un proceso donde haya que ver exactamente qué es lo que necesitamos y dónde queremos llegar. Y a Ujú, partir de ahí empezamos a ajustar esas rueditas para que todo que luego es verdad que es susceptible de mejora. Oye, mira, que me he dado cuenta que con el tiempo, yo qué sé, el asesor me pide este sí, informe. claro, claro. ¿Tienes un add-on específico para esto que me permita hacer esto? Pues sí, mira, ya lo tengo desarrollado, solo sería implementarlo, que se acopla aquí al software y oye, ya tenemos esto también, ¿vale? Y eso ya lo vas trabajando en el tiempo. Pero la base hay que tenerla muy clara y sobre todo, vuelvo a lo mismo, los interlocutores. Esos interlocutores o esos perfiles que se nombren tienen que ser inamovibles. Puedes añadir, pero quitar es más complicado. Genial, yo te lanzo la última, te prometo que no te quito más tiempo. Y esto ya te la lanzo yo Nada, básicamente, ¿no? Además va relacionado con lo que estamos hablando ahora, es decir, lo de los KPI, estos indicadores específicos y demás. Claro, te la planteo de la forma más sencilla que se pueda hacer, ¿no? Y tampoco pretendo una respuesta, digamos, muy larga, simplemente una media o como tú lo quieras estimar, ¿no? Es decir,
oye, nosotros nos planteamos estos indicadores para poder un poquito estudiar los resultados, ¿no? De la vida, del trazado con los clientes, del aumento de productividad, de ventas, etcétera, ¿no? De potenciales clientes, etcétera. Claro, ¿cuál es el punto o cómo dónde se establece el punto de decir, oye, hasta aquí esto nos ha salido bien o hasta aquí esto nos ha salido mal? O, es decir, ¿cuándo podría decir la empresa, la pyme, ¿no? De esta aplicación al final ha sido lo que yo estimaba oportuno o realmente no? Vamos a otra cosa o volvemos hacia atrás y volvemos a los procedimientos de trabajo tradicionales de Yo siempre, ¿no? sigo diciendo lo mismo y no me canso de repetirlo, sobre todo en base a la experiencia que tenemos con los clientes. En definitiva, es una media de tiempo que tarda, ¿no? En implementar satisfactoriamente este tipo Es de que herramientas, ¿no? una cosa es la implementación que pueda ser a nivel desarrollo Claro. tecnológico, que estamos Ujú. hablando, y otra cosa es a nivel implementación, A a nivel de nivel negocio. empresarial, de que la Ujú. gente lo entienda, de que se haga con el sistema, ¿vale? Eso va a Exacto. depender de cada empresa. Pero es verdad que nos encontramos a diario muchísimas empresas es que tengo un RP que no me vale para nada, porque Claro. cuando me lo vendieron con no sé qué, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque ese planteamiento inicial, vamos a ver, si yo no soy una bodega, porque ya nos ha pasado, si yo no soy una bodega, ¿para qué me vende un RP específico de distribución o si yo no tengo o llevo la parte de producción? ¿Para qué quiero un software de producción que luego no me sirve de nada y estoy pagando una cosa que lo que hace es hacerme el proceso más engorroso? Más largo, sí, claro. No, espérate, ese proceso primero determina perfectamente ese análisis y a partir de ahí te diseño lo que necesito. ¿Que requieres más tiempo de ese análisis? Pues más tiempo de ese análisis, porque esa inversión lo requiere. Entonces, normalmente, muchas de las empresas que te digo que nos llegan a nosotros, nos llegan con esos errores de a mí esto no me vale, esto es un desastre, me lo vendieron como que me iba a solucionar esto y no me lo... ¿Pero por qué? Porque esa herramienta a lo mejor no era modulable. Exacto. No, la pregunta sobre todo también te decía porque muchas empresas también puede pasar eso que estás comentando, ¿no? De que al final la herramienta pues no es la que realmente deberías de tener, ¿no? Pero luego hay otras que sí, que se adaptan, no, a lo mejor no 100%, pero suficiente para que puedas mejorar ciertos procesos, ciertos aspectos, ¿no? Pero muchas de las empresas preguntan siempre de, oye, ¿cuánto tiempo tengo que estar yo dándole caña a esto, ¿no? O cuándo podré decir, con una página web, por ejemplo, se le puede explicar un tiempo determinado y además ven enseguida los resultados con redes sociales, etcétera, ¿no? Pero con este tipo de aplicaciones que son un poquito más complejas, un poquito más esotéricas, si se puede decir de alguna forma, para aquellos que no tengan ciertos conocimientos, pues al final es verdad que una de las preguntas más cotizadas es esa, ¿no? De cuánto tiempo tiene esto Cuantificarlo es muy complicado. Es Ya. muy complicado, pero porque te digo, una básica, lo que hablábamos en la presentación, de 12 a 14 semanas, una Ujú. implementación básica. Volvemos a lo mismo, dependiendo de complejidad, esos tiempos se pueden alargar. Ujú. Dependiendo de ese compromiso de la empresa, se pueden ir aumentando. ¿Por qué? Porque no estoy preparado, porque esta semana no me puedo reunir, porque voy a una feria, vamos a esperar a la siguiente, porque la documentación que me tenías que hacer entrega no me ha llegado, porque la Ujú. plantilla que me tenías que llegar no me ha llegado. Entonces, eso es relativo. Si todo va bien, relativamente hay mucha gente que te dice, oye, imagínate, estamos a finales de año y pues quiero lanzarlo, no sé, estamos ahora en octubre, pues le llamo más o menos, octubre, quiero arrancar con él a enero, y ya te digo, ajustado, Total. ajustado no, lo siguiente. Ahora, si tú me dices, mira, de cara a febrero, marzo, quiero ir mirando todas estas opciones y quiero dejarlo todo, ver si tu solución es la que se ajusta, si esto es así y demás, oye, a partir de ahí ya tienes un cierto margen. Volvemos a lo mismo, esto no se trata de ir a lo loco y en 2 meses que me hagan una página web. Esto no funciona así. No, Y si el para que esté nada. pensando eso, que cambie el chip. Lo único es lo que vuelvo a lo mismo, ese compromiso de entregar las cosas, de que las reuniones sean cuando tienen que ser. Otras cosas que ocurren son las modificaciones que ocurren durante el proyecto. Claro. Yo cierro el proyecto de una manera y te digo, quiero esto. Ok, ok.
de repente empezamos a trabajar, ¡ay! Y ya que estamos, ¿por Exacto, qué no me haces esto? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Esos 12, 14 semanas se cumplen? No. Pero no se cumplen ¿por qué? Porque me estás metiendo factores externos que no estaban contemplados. exacto. Con lo cual, esos tiempos se van aumentando. Entonces, ¿me preguntas tiempo? Pues es relativo. No, no, No creo ni que te la, dé yo la solución ni que te la dé la nadie. respuesta es genial, o sea, genial. Básicamente es concienciar de lo que significa, Sí. ¿vale? De lo que significa todo esto, porque es lo que te comentaba, es decir, y lo acabas de decir tú también, con el tema de una página web, por decir algo muy banal, muy sencillo, al final todo el mundo lo ve, el resultado es casi inmediato, ¿no? Y es muy visual y bien. Pero claro, este tipo de aplicaciones son otros mundos, son otra historia y engloban, digamos que otro tipo Es, de, es de, cambiar de sobre aspectos mucho todo más complejos. la mentalidad de esos trabajadores. Ujú. Hay muchos que están acostumbrados a trabajar de una manera y dependiendo de quién está al frente de la empresa, tienen a lo mejor una capacidad de adaptabilidad a nuevas tecnologías y hay otro que te dice, mira, yo he trabajado así, mi niño, toda la vida, porque es que encima te lo dicen así, Tal mi cual. niño, yo he trabajado así toda la vida y a mí no me vienes tú a cambiar. A mí Sí, sí. esto es muy engorroso para mí. Entonces, pues eso va a depender de ese grado que tú quieras de implicación. Ujú. Gente, propios trabajadores que se boicotean o boicotean a la propia empresa de tal manera de esto supone más trabajo para mí porque tienes que aprender una tecnología nueva que no la dominas y Exacto. yo sigo trabajando mal, pero yo sigo trabajando así. A mí no me vengas tú a revolucionar aquí el gallinero. La Porque es lo primero que resistencia, te dicen, la la resistencia al resistencia al cambio que hemos cambio hablado. es, eso siempre se ha hablado y al final es algo muy, y se va a seguir Mm. hablando. Pues Belén, ¿qué te digo? A ver, yo seguiría, seguiría un buen rato más, pero bueno, ya lo teníamos hasta las 1:30, ya nos hemos pasado ya un buen ratito. Vale. Por mi parte ha sido muy interesante, espero que todos los que asistieron y los demás que lo podrán ver también a futuro, porque lo vamos a colocar en la web, pues bueno, espero que sea un recurso bastante interesante y que acudan y que a raíz de eso pues genere mucha más curiosidad y nada, agradecerte muchísimo la atención, el Nada. tiempo, la Un presentación placer. y bueno, y seguir trabajando y Y seguro que bueno, nos volvemos a juntar. sí, y decirle a ellos que, bueno, a los asistentes que en este caso, que el que tenga dudas, que yo sin problema, que ya me ven, que yo aquí estoy, que yo respondo a las dudas que puedan tener o lo que sea, que me Genial, contacte, que no hay ningún problema por ello. perfecto. Pues lo dicho, muchísimas gracias, lo Un reitero, placer, y hasta la igualmente. próxima. Hasta la Eso. próxima. Un fuerte abrazo. Nada, un Chao, saludo a todos. Hasta chao, chao. luego. Hasta luego.